Estás escuchando Libre de Gluten, un podcast apto celíacos. Mi nombre es Gabo Busteros y en cada episodio vas a escucharme hablar con influencers, cocineras, profesionales de la salud y personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte sobre celiaquía, intolerancias y tolerancias también, pero sobre todo sobre sus historias de vida para que, por un poco más de media hora, te sientas acompañado en este nuevo, o ya conocido, mundo sin gluten. Este podcast es auspiciado por Olive Gluten Free, libres de gluten, llenos de amor. Seguilos en Instagram en olive.glutenfree. Médico gastroenterólogo de la Fundación Favaloro, especialista en neurogastroenterología y en enfermedad celíaca, Juan Pablo Stefanolo recorre Argentina y el mundo como divulgador científico para hablar sobre sus investigaciones en trastornos relacionados al trigo, la microbiota intestinal, patologías funcionales del intestino y reacciones alimentarias, entre otros tantos temas. Además es miembro de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, editor asociado de la revista Acta sobre gastroenterología latinoamericana y autor y coautor de múltiples investigaciones publicadas en revistas internacionales de referencia. Profesora y licenciada en nutrición, especialista en gastroenterología y experta en enfermedad celíaca y trastornos relacionados al trigo, Paz Temprano es una apasionada de su trabajo, tal es así que ha participado en eventos científicos como disertante, expositora y panelista. No solo es autora, coautora y participante en múltiples investigaciones relacionadas a la terapéutica alimentario-nutricional de patologías digestivas, en su mayoría dedicadas a la enfermedad celíaca, sino que además es docente de grado y posgrado en patologías digestivas y miembro del Grupo Internacional de Nutricionistas de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. Nos están escuchando o nos van a escuchar mucha gente que por ahí desconoce totalmente la enfermedad celíaca, no sabe lo que es el término gluten. Entonces, vos decís que es una enfermedad autoinmune. Uh-huh. ¿Sí o sí a esa persona le va a saltar en algún momento de su vida o no necesariamente? No necesariamente. Justamente eso es importante. La predisposición genética existe, se la conoce y se sabe que un 40% de la población mundial tiene los genes necesarios para hacer enfermedad celíaca, pero únicamente se da en el 1% de la población mundial. O sea, tener la predisposición genética es necesaria, pero no suficiente. 40% lo tiene, 1% lo manifiesta. Claramente hay otras situaciones que hacen que esa enfermedad aparezca. Bueno, vamos entendiendo un poco mejor. Paz, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. No tiene cura, ¿no? La celiaquía. No, tiene tratamiento. No tiene cura, pero tiene tratamiento y en la actualidad el tratamiento, como mencionó Juanpi, es la exclusión del gluten de por vida del celíaco, la alimentación sin gluten. Es importante poder empezar a hablar del término alimentación sin gluten y cambiar la palabra dieta sin gluten, porque la dieta nos habla únicamente de la exclusión del gluten. Y como Juanpi recién mencionó, la enfermedad celíaca es sistémica y la alimentación también es sistémica. Entonces no solo uno excluye el gluten de la alimentación, las fuentes y pequeñas cantidades que son llamadas trazas, sino que también tenemos que buscar un perfil alimentario saludable para el celíaco, porque, ya lo vamos a charlar, hay algunas diferencias entre los productos con gluten y sin gluten. Entonces tenemos que prestar atención a la calidad de la alimentación sin gluten. No lo podemos dejar pasar por alto. ¿Cómo sería eso? Para entrar en detalle. Si nosotros hablamos de hace 10 años atrás y pensamos en un producto, uno lo que principalmente mira son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, la fibra. Y lo que veíamos era que los productos sin gluten tenían más calorías y más grasas, porque la grasa lo que hacía era darle volumen a la preparación, lo que reemplazaría al gluten, que es una red de aire. Entonces tenían mayor valor calórico total, tenían menor contenido de proteínas, menor contenido de fibra y menor contenido de vitaminas y de minerales.
Con el tiempo apareció la goma xántica y el psyllium, que generaron una red similar al gluten. Entonces ya los productos son iguales en calidad nutricional respecto a las calorías y a las grasas, por lo cual es un mito que los productos sin gluten tienen más calorías y tienen más grasas en la actualidad. Y después, hace unos 4 o 5 años, se pudieron certificar lo que llamamos harinas de elevada calidad nutricional. Los alimentos de celíacos están hechos a base de una premezcla o de una mezcla universal a través del arroz, de la mandioca y del maíz, que son harinas refinadas, blancas, que no nos aportan fibra, vitaminas y minerales, pero que si las comparamos con el trigo por ley está enriquecido con vitaminas, con minerales, ¿sí? Con ácido fólico, con hierro, porque se conoce esa deficiencia. Las harinas de los celíacos no. Entonces, hay harinas como las harinas de las legumbres, las harinas de los pseudocereales como son el trigo sarraceno, la quinoa, el amaranto, la harina de los frutos secos como es la harina de almendras, el sorgo y el mijo, que son cereales sin gluten, que lo que tienen es un buen aporte de proteínas, un buen aporte de fibra y un buen aporte de vitaminas y de minerales. Eso lo que se hace es agregarlo a la harina de base, a la premezcla de base, y logramos que el valor nutricional del producto sin gluten tenga un valor nutricional similar a un producto integral de la población no celíaca. Buenísimo. Muy bien el detalle, aprendimos un montón de harinas, la verdad, obviamente yo desconocía mucha de esta información. Me quedo con algo, antes ese aporte que había más de grasa o no era tan saludable, ¿eso hacía que por ahí haya más predisposición para que la enfermedad autoinmune saliera? No necesariamente, porque desde el punto de vista del tratamiento estamos hablando, o sea, la dieta libre de gluten como tratamiento tenía estas características. Entonces ya para eso uno tenía que tener el diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí? Perfecto. Eso no quita de que puede ser que exista en la realidad, o sea, en la actualidad y en la vida diaria, factores en la alimentación que puedan predisponer a la aparición de enfermedad celíaca. Hacer que ese 40% con probabilidad de serlo por la predisposición genética hagan enfermedad celíaca. Ahí está puesto el foco. Creo que hoy en día uno de los focos más fuertes es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en el ambiente? Todo lo que se llama exposoma, todo eso que nos rodea e interviene en la aparición de enfermedades que justamente entre en juego para desencadenar la aparición de enfermedad celíaca. La alimentación puede ser una. ¿Se puede saber si una persona tiene esa predisposición autoinmune y no hacer nada para que aparezca la enfermedad? Se puede, o sea, saber si se tiene, entendió, ¿no? La si se es portador del gen se puede tranquilamente. Claro. Existe el gen en sangre, se puede hacer un test en sangre. Eso obviamente no está, no se recomienda hacer en la población general. No, por supuesto. Porque si no sería costo efectivo, ¿no? Porque son tratamientos, análisis costosos. Pero, por ejemplo, en el caso de mi esposa, que ella es celíaca, ya diagnosticada y por eso estamos en este mundo. Su hermana, por ejemplo, ¿se le puede hacer ese test para saber si tiene esa inmunidad? Totalmente. Y suponete que le sale, sí, si no te cuidás, ¿conviene que empiece la hermana en este caso a hacer la dieta sin gluten o empezar a no comer tanta harina blanca, que es malísima, me parece, y un montón, esto que quería por ahí decir? Ahí está mucho mejor enfocada la pregunta y justamente, como te decía previamente, no estaría recomendado hacerlo a todo el mundo porque no sería costo efectivo. Por eso siempre lo que se hace en salud es, y como en todo en la vida, intentar optimizar recursos. Entonces, para eso hay que identificar grupos de alto riesgo para presentar algo. Justamente como la enfermedad celíaca tiene esta agregación genética, los familiares de pacientes celíacos van a tener más riesgo que la población general. Entonces, familiares de primer grado van a tener más riesgo que la población general y más riesgo que familiares de segundo grado, y los de segundo grado también más riesgo que los de la población general. Por eso, familiares de primer y segundo grado constituyen un grupo de riesgo. En ellos sí está justificado realizar un screening, que sería como la prueba de pesquisa o detección de casos, digamos, ya activos al momento del diagnóstico del caso índice, o si no, tener en cuenta dentro de la familia de primer y segundo grado quién podría llegar a desencadenar la enfermedad. De vuelta pueden pasar dos escenarios. El familiar puede ser positivo
y eso no significar nada. Si los anticuerpos no están y la manifestación sintomática y la lesión, que es la atrofia, no está presente. O lo mejor que podría pasar es que sean negativos para esos genes. Cuando el gen viene negativo, ese test tiene altísimo valor predictivo negativo, se llama. O sea, es muy poco probable que a lo largo de la vida ese familiar tenga enfermedad celíaca. Entonces es una buena conducta a seguir, porque eso ya es como que calmaría un poco la ansiedad de todos los familiares, porque ven el cambio de vida y lo que implica y dicen, tengo miedo de. O sea, en ese grupo sí está indicado y sería, digamos, lo ideal que se busca el resultado negativo. Si es positivo, lamentablemente lo que se hace, se tiene en cuenta en el seguimiento, se hace serología igual activa, que si querés después podemos hablar lo que es la serología y demás, y si hay síntomas compatibles con la enfermedad celíaca, con más razón buscarlo en ese grupo en particular. Pero en líneas generales se puede averiguar cómo es la condición, el estado genético. No está recomendado para todo el mundo. Sí en grupos de alto riesgo, y el grupo ahí más clave serían los familiares de primer y segundo grado de un familiar con diagnóstico de enfermedad celíaca. Bien, o sea que si se le sale positivo, es muy probable que comiencen nuevos estudios y es muy probable que en el corto o mediano plazo se le va a hacer positivo ese diagnóstico. Eso no podemos hacer asunción esa. Está la posibilidad y habría que controlarte. Como todavía no se conoce el factor desencadenante, bueno, es una persona, es un paciente, que va a tener que controlarse. Y sobre todo, si no hay síntomas, controvertido, cada cuándo, en qué momento y con qué. Y si hay síntomas, obviamente, hacerlo con mayor detenimiento. Bien. Lo que sí se recomienda en estos casos, y es de suma importancia, es que no eliminen el gluten de su alimentación. A eso iba mi pregunta. ¿Qué hacer? Si empezar a hacerla por las dudas, porque tenés todos los números de que vas a ser celíaco en 2 o 3 años, o no, continúa, por favor. Totalmente. Nosotros creo que estamos viviendo en una sociedad donde estamos demonizando al gluten. El gluten tiene una modificación genética, no es el mismo gluten o el mismo trigo que se comía hace 40 años, pero la realidad es que no tenemos una educación alimentaria donde nos enseñe que harina no es sinónimo de trigo. Harina es sinónimo de trigo, avena, cebada, centeno, sorgo, mijo, legumbres, quinoa, amaranto, harina de almendras. Y a nosotros no nos educaron a hacer nuestros panificados con sorgo, con trigo sarraceno, con harina de legumbres. Entonces tenemos un alto consumo de trigo en esta población y eso hace que lo demonicemos y que obviamente al haber una alta carga y al estar modificado genéticamente su interacción con la microbiota más todo el factor ambiental genere sintomatología también en pacientes no celíacos. Pero no es el gluten, sino que es el grano de trigo que tiene otros componentes que pueden afectar a la fermentación intestinal. Entonces, en los familiares se les pide, por favor, que continúen con un consumo controlado, lo pueden disminuir como deberíamos hacer la población general, tener un control en el consumo de harina de trigo e incorporar otras harinas que aparte nos van a aportar fibra y micronutrientes y proteínas de origen animal, pero en los familiares tenemos que asegurar que haya un consumo para que no quede enmascarada la enfermedad celíaca. Me encantó la intervención, como siempre complementa, ese es el trabajo en equipo. ¿Te das cuenta? Me focalicé en una parte de la pregunta, hubieron dos en tu pregunta, y la otra era si estaría entonces indicado hacer una dieta libre de gluten en el familiar portador del gen y demás. Eso no está demostrado, no se aconseja bajo ningún punto de vista, porque implementar una dieta libre de gluten, una alimentación libre de gluten, no es fácil. Y también se sabe que eso puede, digamos, contribuir negativamente a la calidad de vida, la hipervigilancia y demás. Entonces, si no hay evidencia clara de que hay un diagnóstico de enfermedad celíaca bien hecho, no hay que eliminar por completo el gluten de la vida. Sí regular cantidades, como dijiste, porque obviamente una alimentación saludable también está en regular cantidades, pero no eliminar ese compuesto de la dieta. Por lo que venís hablando, Paz, es un poco cultural y por la alimentación que tenemos. O sea, los italianos y los españoles trajeron la pizza, el pan, y acá tienen trigo, acá a la vuelta tirás una plantita de trigo y nace acá en Callao y Corrientes. Entonces es como si vos, hay que empezar a modificar y conocer distintos tipos de harina. El otro día hablábamos con Ale Temporini, que nos decía, hay más harinas sin gluten que harinas con gluten. Eso, totalmente. Es increíble. Y también otra cosa de las que hablábamos, que quiero por ahí ponerme un poquito
hacer una especie de juego de rol, si me permiten. Hace 2 años, suponete, me vengo haciendo los estudios, hipotéticamente, ¿no? Me está cayendo mal, me hago de sangre, me hago la colonoscopía o todos los estudios que me tenga que hacer. Y finalmente llego al doctor y me comunicás que tengo el diagnóstico de que tengo celiaquía. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué es lo primero que se le dice? ¿Cómo arrancás para esa persona que desconoce totalmente este mundo? Y lo dijeron todos los que estuvieron acá. No encontraron muchos profesionales preparados, yo no sé si la palabra es psicológicamente o profesionalmente, como para allanarles el camino y que no se les caiga el mundo abajo. Eso es. ¿Qué me dirías? ¿Qué pregunta, ¿no? Ojalá fuese fácil de responder. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque no. Primero es importante con el tema del diagnóstico ver si obviamente un profesional que conoce de la enfermedad y demás, en base a signos y síntomas compatibles con la enfermedad celíaca, pide lo que hay que pedir, de la forma que hay que pedir, y hace bien el diagnóstico. Eso es lo más importante, asegurarse que existe el verdadero diagnóstico, porque hay mucho sobrediagnóstico, se peca más de sobrediagnóstico, pero también existen subdiagnósticos. Entonces, si el diagnóstico lo hago yo, por la vía tradicional y más frecuente, o si recibo un paciente con diagnóstico hecho por otro colega, pero en el que veo que está bien realizado, es complejo. Digamos, darle el diagnóstico al paciente, porque si bien no es nada grave, es una enfermedad, una condición, siempre hablamos de condición, que altera enormemente la vida, en el sentido de que requiere un cambio en conductas enorme. También algo a nivel personal hay que trabajarlo, porque muchas veces decirte, mira, vas a estar condicionado en la alimentación, que eso es algo social, en Argentina sobre todo. Muchas veces es, nos juntamos a comer algo, o sea, la alimentación es lo que reúne, congrega, y eso también va a generar un cambio. Hay que preparar también a esa persona psicológicamente. Hay que intentar, creo, lo que siempre intento hacer es tratar de explicarle lo que es la enfermedad. Trato de hacerla lo más entendible posible. Trato de comentarles, darle toda la información de lo que es, lo que puede llegar a pasar, de que se queden tranquilos de que existe un tratamiento, de que lamentablemente quizás no es perfecto el tratamiento, porque hay un porcentaje de pacientes no despreciable, que también lo podemos discutir, que a pesar de hacer las cosas bien pueden tener síntomas igual, pero que es totalmente realizable el tratamiento. Va a tener que estar obviamente preparado psicológicamente para rescindir y dejar de lado algunas cosas, que eso es lo que más cuesta a veces, pero hoy en día, como Paz fue comentando, esto fue evolucionando un montón, y en Argentina sobre todo tenemos disponibilidad de un montón de alternativas. Entonces, no es imposible. Es quizá un poquito más complejo, sí, pero a la larga, con buen consejo, también con trabajo multidisciplinario, que eso es fundamental. El gastroenterólogo, yo puedo llegar hasta un punto, pero Paz va a poder complementar un montón y evacuar otras dudas que yo no lo sé, o no me dedico, no es mi especialidad. Y muchas veces también se requiere de alguien en el ámbito de la salud mental. O sea, es una entidad que requiere mucha atención, no solo del médico, gastroenterólogo muchas veces, sino del nutricionista y muchas veces también de salud mental. Hasta ahí llega el doctor y le dice, te derivo, acá tenés con Paz Temprano, experta. Va al WhatsApp siempre, Pacho, y te va a ir a ver. Te mando un paciente, sí. Llega a la nutricionista y empiezan miles de preguntas. Contame cuál es la primera que te hacen, si vienen muy bajoneados, si por lo menos salen un poquito más arriba anímicamente, qué fue lo peor que te encontraste cuando por ahí del desconocimiento total. La verdad es que trabajar en equipo, como dijo Juanpi, y con alguien con el cual uno se formó. Nosotros entramos en el hospital en el año 2010 y desde ahí estamos trabajando juntos. Le hace bien al paciente porque yo ya sé qué es lo que le dijo él, cómo trató él, hasta dónde llegó él. Para mí, un celíaco de Juanpi es un celíaco seguro. Si yo recibo un celíaco de otro lugar que desconozco, me tengo que poner un poquitito a ver las cosas que fui aprendiendo de Juanpi, si están bien tomadas las biopsias, si no, si estaba consumiendo gluten, si no. Y muchas veces le tengo que decir, mira, yo no estoy segura de tu diagnóstico, te tengo que derivar a Juanpi. Entonces es un ida y vuelta. Sí. El paciente primero llega con mucha confianza porque nosotros nos derivamos y nos decimos quién es esa persona, y eso ya genera una confianza. Y creo que lo primero, y como yo me manejo en las consultas,
es escuchar cómo recibió el diagnóstico, cómo llegó a ese diagnóstico. No es lo mismo llegar por una anemia que por una diarrea, una hinchazón abdominal o una constipación, o porque mi hermano fue celíaco y yo soy celíaco. Entonces el signo o síntoma por el cual fue diagnosticado a mí me da una idea de cómo es tomado emocionalmente el diagnóstico. Primero escucho cómo se siente, le pregunto cómo lo tomaste, cómo te cayó, con quién vivís, cómo es tu vida. No voy a la dieta libre de gluten, a la alimentación sin gluten. Quizás la primera consulta es conocer a la persona, ¿sí? Y quizás al final de la consulta le explico qué es la alimentación sin gluten, pero le explico que es un proceso, que no es de un día para el otro, ¿sí? Que científicamente los trabajos científicos dividen a la alimentación sin gluten en 2 etapas, en una etapa de implementación y en una etapa de seguimiento. Y la etapa de implementación dura aproximadamente 1 año y en algunos pacientes más, porque como dijo Juanpi, tiene una afectación psicológica, social, en la calidad de vida, que por más de que sea el tratamiento de la patología, no podemos dejar de lado eso, ni podemos decirle a la persona, no, mirá, es solo la dieta libre de gluten, no importa lo demás. No, sí importa. Y ponernos del lado de, uy, es un embole, sí, pero vas a ver que hoy das un paso y lo pensás 1000 veces. En 1 año ese paso no lo vas a pensar. Pero darle la seguridad que no se tiene que ir de la primer consulta con esa carga de tener que cumplir la dieta libre de gluten al 100%, con que se vaya sabiendo qué es y que es un proceso y saber que se lo tomó como persona y que se va a abordar desde todos los aspectos, desde lo social, desde la casa, desde las emociones, desde si tiene un perfil hipervigilante, porque hay pacientes que tienen perfiles que son muy estrictos y otros perfiles que son más relajados, y eso lo tenemos que detectar nosotros para poder dividir los tratamientos. Ya eso es un montón. Después, obviamente, empezamos a trabajar primero con lo que son las fuentes de gluten, o sea, reemplazar el trigo, avena, cebada y centeno por productos sin gluten. Y ahí también es un tema que seguramente lo deben haber charlado mucho con Ale. Yo no le puedo pedir a un celíaco que recién se diagnostica que vaya a la dietética y se compre una premezcla y haga un pan, porque le va a salir un cascote, no va a hacer la dieta y lo voy a frustrar. Entonces, existe lo que es la transición de las fuentes de gluten, ¿sí? Yo no le digo, no trigo, avena, cebada y centeno y esto. Lo que se hace es primero proponerle que de su alimentación se reemplacen por alimentos listos para consumir. ¿Por qué? Porque primero tienen que conocer la palatabilidad. Dentro de ese mundo libre de gluten sabemos que la composición química es diferente. Y como uno está especializado, sabe qué marcas son mejores en pan, mejores en pizzas, mejores en cada uno de los panificados. Entonces le damos esto es personal. Sí, es para que de repente te clavas unos ravioles divinos del mejor lugar de pasta de cualquier lado del país a uno que por ahí, por una cuestión de que es el único que encuentran, es el peorcito de todas las marcas, es abismal la diferencia. Totalmente. Entonces eso de decir, yo no quiero que cambies tu alimentación habitual, que todavía no la evaluamos, por una alimentación de productos libres de gluten. Lo que sí quiero es que si vos comías pan a la mañana en el desayuno, lo reemplaces por el pan y elegí que te va a gustar. Después hay un proceso donde empezamos a usar premezclas, después el mix de harina y después recién se empiezan a fortificar los alimentos con estas harinas de elevada calidad nutricional. Y al año tenés un paciente, una persona que tiene una calidad alimentaria espectacular que no lo puede creer. Al año o a los 2 años ya avanzado la alimentación libre de gluten,
se recupera ese no lo puedo decir. Intestino. Intestino. Sí. Es lo que se busca, obviamente, una vez que uno saca la noxa, o sea, el enemigo y demás, la lógica es que tiende a recuperarse. De hecho, ese es el objetivo máximo de la enfermedad celíaca, es lograr la recuperación mucosa. Mucosa es el nombre que recibe la piel que reviste por dentro los órganos, en este caso el intestino. Hay algo interesante con respecto a esto, es que lamentablemente la minoría de los pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad celíaca logran curar por completo ese intestino al año. Eso se sabe, es un proceso lento. Es una maratón, y es muy lenta, digamos. Esto es diferente en los chicos, está súper estudiado, pero es lógico, porque se cree que cuando uno es más chico, todos los procesos regenerativos están mucho más a full, más en boga, digamos, más actuando mucho mejor, por ejemplo, por el tema del crecimiento de los huesos y demás. Y eso se sabe que es mucho más lento en los pacientes adultos. Si uno hace bien las cosas, en la gran mayoría, por no decir la totalidad, porque siempre hay que dejar en medicina el lugar a la duda, un 1% de duda, nunca 1 más 1 es 2, pero siempre tiende a la recuperación mucosa, bastante más lento en algunos casos. Se sabe que menos del 50% va a recuperar ad integrum al año, pero en el tiempo eso sí tiende a recuperarse, y es la idea y la lógica de que cuando uno hace bien las cosas, eso se va a lograr. Y esa frase que dice, un poquitito de gluten no te va a hacer mal. Está súper mal, está súper mal. Eso, si bien es cierto que no existe el alimento 100% libre de gluten, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí existe un umbral tolerable de gluten para los pacientes, porque esto tiene que ver con tolerancia. Ese umbral tolerante es para que no dañe. Exacto. Para que no se genere la autoinmunidad. O sea, es como que el cuerpo tiene un umbral para detección y ahí activarse todo ese mecanismo autoinmune que comenté al principio. Entonces está bien estipulado, que hay variabilidad también en eso, ¿no? Por eso el tema, Paz lo puede explicar mejor con el tema de las partes por millón y demás, sí. Pero si bien no existe una dieta libre 100% de gluten, siempre tiene que ser con cantidades por debajo de. Por eso no existe el permitido. Por favor, eso que quede claro que no existe el permitido. Por más de que puede haber algunos suplementos y tratamientos ahora que se están viendo y demás, no están bajo ningún punto de vista todavía avalados, digamos, para sustituir a la dieta libre de gluten como tratamiento. Eso seguro. Eso, por favor, hasta el día de hoy, el único y mejor tratamiento es la dieta libre de gluten estricta y de por vida. ¿Cómo son esos valores? Por eso ahora también puede ser que haya cambiado la ley. ¿Tiene algo que ver con eso? Más o menos se relaciona, pero bueno, en realidad nosotros en Argentina, por suerte, tenemos un código alimentario. Hay países que no tienen código y se manejan por un código internacional. Nuestro código alimentario define al alimento libre de gluten a aquel que tiene menos de 10 partes por millón. Somos más restrictivos, ¿no? que otros lugares. Somos más restrictivos que otros lugares. Y esto, bueno, surge a través de un estudio de investigación donde a celíacos que estaban en remisión, que se había recuperado ese intestino, se les dieron cápsulas con gluten y vieron que con 50 partes por millón había lesión en el intestino, como mencionó Juanpi, y que con 10 partes por millón no. Vuelvo a aclarar. Ahí, y con 20, y con 30, y con 40. Bueno, ahí está el tema de la discusión, ¿no? Ahí está la discusión y ahí es donde el códex a nivel internacional que se usa en los países que no tienen código propio usan un promedio que son las 20 partes por millón y que ahí hay que tener cuidado con el exceso en el consumo de alimentos industrializados o sustitutivos, o sea, de harinas sin gluten o de alimentos, condimentos y demás, porque cada persona tiene un umbral igual diferente de tolerancia. Esto es un estudio que se hizo en un grupo pequeño de pacientes. Obviamente, creo que Juanpi debe estar de acuerdo conmigo. Siempre. Sería momento de extenderlo, de ampliarlo, de poder seguir investigando, ¿no? Este umbral de tolerancia, que bueno, sabemos que en ese grupo se dio con las 10 partes por millón, pero también vemos que hay pacientes que tienen menos tolerancia. Esas 10 partes por millón es importante poder llevárselas a las personas de una forma práctica, y a mí siempre me sirve mucho lo que es la rebanada de pan lactal, ¿sí? Una rebanada de pan lactal con gluten. El pan grande, estamos hablando. El pan grande, el que compramos. Sí, una rebanada de eso, no en la bolsa. Una rebanadita de eso tiene 2100 partes por millón.
y con 50 yo tengo daño, ¿sí? Ahora, si yo lo parto en 4 ese pan para la pellizcadita del sándwich de miga, ¿sí? Tengo 525 partes por millón. Total es poco, no va a hacer nada, dice el paciente, no hay pellizca. Fíjate la cantidad que hay en ese permitido. De 50 a 525. Entonces ahí es donde marcamos la importancia de la contaminación cruzada, de cuidar la contaminación desde la compra hasta la mesa, siempre siendo cuidadoso y cuidar esto de la hipervigilancia. Buenísimo el ejemplo. Te lo voy a robar y vamos a hacer un video explicativo con esto. ¿El estudio está hecho en Argentina para las 10 partes? No. Bien, perfecto. Y el de 50 que daña. ¿Hay algún estudio en otros países o otras cuestiones más científicas que digan, che, hasta 20, como decís vos, algunos lo toleran y otros no? Lo que dice es que todos toleran hasta el 10. Exacto. De ese grupo. De ese grupo. Sí. Obvio. Perfecto, sí. Entonces suponete una cerveza que me fui de viaje y me traigo una cerveza de España. En España tiene otro código. Ahí está el problema con lo que los productos que vienen de afuera. Exacto. Viene con 20 o con 25% y dice sin gluten. Claro. Allá. Pero acá en Argentina no. Entonces alguno lo puede tolerar y dice, mira qué bueno, pero porque tiene el umbral más alto de tolerancia que otro que la toma y le puede... Totalmente, y aparte no tenemos que hacer referencia a que le va a generar actividad inmunológica, como dijo Juanpi, a través de los síntomas, porque no siempre que yo me contamino genero sintomatología. Entonces, mi umbral de tolerancia, si yo vivo en Argentina, también se va adaptando a esas 10 partes por millón. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes cuando viajan al exterior? Les decimos que traten de mantener una alimentación lo más natural posible y que no en las 4 comidas coman las harinas con gluten. Entonces ahí controlamos las 20 partes. Ahora, lo que sí siempre le advertimos es no te traigas una valija llena de productos que te gustan, porque esos productos los vas a consumir persistentemente en el tiempo acá y eso sí puede activar tu respuesta inmunológica, más allá de que obviamente no estamos respetando la legalidad que tiene que pasar por el INAL, ANMAT y ser analizados. Entonces, a nivel internacional, el máximo de tolerancia que está para la elaboración es 20. Es 20 y hay 2 diferencias más a nivel internacional. A nivel internacional, el Códex que regula Estados Unidos y Europa. ¿Sería como el ANMAT acá? No, sería como el Código Alimentario Argentino. Bien. Es el código internacional. Admite el consumo de avena, que acá no está permitido el consumo de avena. Y también admite el consumo de almidón de trigo, de la parte de hidratos de carbono del trigo. Por eso hay una marca muy reconocida, internacional, que puede ingresar a través de INAL, ANMAT algunos productos a Argentina y otros productos quedan afuera porque tienen avena o porque tienen almidón. Recién te comentaba de la ley. Entonces, la ley que pasó de ser sin TAC a sin gluten mantiene ese 10% de tolerancia. Sí, eso fue discutido en diciembre del 2023. Se discutieron 2 cuestiones principales. Se discutió la inclusión de la avena en la alimentación del celíaco y hay un estudio del año 2017 realizado en la Universidad McMaster de Canadá, donde Juanpi tuvo la oportunidad de hacer una rotación impresionante y tiene unos contactos que nos permiten hacer investigaciones que para nosotros es súper importante porque es a partir de lo que le brindamos la información a las personas. Ellos hicieron un estudio de investigación donde fueron analizando el consumo de avena, se llama un metaanálisis, una revisión bibliográfica donde se buscan varios estudios y la conclusión es que no pueden asegurar y no pueden concluir que la avena no genere daño en el celíaco. Eso se planteó acá en Argentina en el 2023, en diciembre, y se dijo no, la avena sigue quedando afuera de la alimentación sin gluten porque todo esto deriva de un trabajo donde se hizo en determinadas personas, se les administró 50 gramos de avena
durante 3 meses y vieron que el 95% no les pasaba nada a nivel intestinal, pero un 5% sí. Entonces el código dice, yo no sé si vos sos del 5 o del 95. En diciembre se reforzó eso y lo que cambió de sin TAC a sin gluten es que se aceptó una enzima para extraer los restos de malta de la cerveza, ¿sí? Y ahí es donde pasa a ser un alimento libre de gluten aquel que no tiene trigo, avena, cebada o centeno o que fue removido por un proceso mecánico. Eso es lo único que cambió. Aclaro lo de la avena porque obviamente se consigue de países vecinos, se trae del exterior y es importante que el celíaco sepa que la avena contiene aveninas, que son el gluten, como podría decirse, y que yo no sé a quién le genera lesión. Perfecto, pero yo ya he visto acá en Argentina avena que tiene el logo sin gluten. Bueno, eso que está fuera de la ley. ¿Viene de afuera? No. No, es de acá. No, eso sí. Por eso me expandí tanto en el tema de la avena, porque sabía que muchos están escuchando este podcast y es importante que sepan que es una avena que fue aprobada por el Departamento de Tecnología de Industria y de Alimentos de la provincia de Buenos Aires. Tanto las asociaciones como las entidades encargadas del control de los alimentos de los celíacos ya pidieron notas de explicación de por qué ese departamento, porque fue un departamento, admitió poner el logo sin gluten de Argentina en esa avena. Si viene un paciente a mí y me pregunta, yo le voy a decir que no la consuma, porque, a ver, ¿es una avena con menos de 10 partes por millón? Sí, pero el Código Alimentario Argentino no admite el consumo de avena en celíacos en Argentina. Y fue admitido por este departamento. Desconozco las causas, se elevaron diferentes notas para preguntar por qué ha sucedido y, obviamente, para poder retirarlo del mercado. Juan Pablo, como recién mencionamos, ni un poquito hace bien, o si tiene cura o no. Otra frase es la de ¿qué grado de celiaquía tenés? Ahora que aprendí un montón con el tema de las 10 partes por millón, y ¿tendrá que ver con eso? ¿Que alguien genera un síntoma diferente al otro? No, ¿existe? Está buenísimo eso porque creo que desde el punto de vista del conocimiento de la enfermedad celíaca, obviamente para el diagnóstico se necesitan siempre el contexto clínico, que es frente a la sospecha, o sea, tener sospecha de quién va a ser celíaco. Yo no voy a salir a la calle y pedirle a todo el mundo sospechando que todos son celíacos, ¿no? Porque de esa forma nunca sería costo efectivo el diagnóstico, gastaría un montón para poder diagnosticar poca gente. Entonces, uno tiene que seleccionar bien la persona a la que va a diagnosticar con determinados signos y síntomas. Entonces, en esos pacientes hay que empezar siempre con análisis en sangre, que se conocen bien, que están los famosos anticuerpos, que eso vendría a explicar un poquito la reacción de nuestro cuerpo luchando contra ese enemigo. Cuando esos anticuerpos están altos, más indicio de que ese paciente es celíaco. Y se va con el tercer paso necesario todavía para el diagnóstico en los adultos, que es hacer una endoscopía con biopsia, para ver qué pasa en el lugar donde más frecuentemente, pero no únicamente afecta la enfermedad celíaca, que es el intestino delgado, para ver la lesión típica, que es la famosa atrofia o destrucción de esos pelitos de absorción que hay. Cuando se fue conociendo la enfermedad, se fue viendo que los pacientes con enfermedad celíaca tenían daño en esa piel, en ese epitelio de vuelta, en esa mucosa del intestino delgado, y ese daño podía ser diferente, hasta llegar desde una pielcita o una mucosa normal a la destrucción total típica. Entonces eso pasaba de una mucosa normal a una mucosa levemente inflamada, donde aumentaban los números de células inflamatorias. Después se hacía mucho más marcada la inflamación y al llenarse de más cantidad de células inflamatorias esos pelitos se hacían más gordos, entonces empezaban como a ensanchar y empezaban como a achicarse esos pelitos y, digamos, la relación cripta, que es otra estructura anatómica normal, empezaba a cambiar y después terminaba en otra etapa, que era la destrucción de esos pelitos. Y esa destrucción podía ser parcial, subtotal o total, según la altura que se mida. O sea, se empezó a demostrar que había un continuo muy típico en esa lesión. Entonces se le fue poniendo puntaje a esa clasificación, que es la famosa clasificación de Marsh.
Mars 0 cuando es normal, no pasa nada. Mars 1 cuando empiezan apenitas a haber inflamación sin ningún grado de alteración anatómica, que encima ese Mars 1 no es pura y exclusivamente de la enfermedad celíaca. Hay otras enfermedades que también cursan con Mars 1 y hay mucha duda diagnóstica siempre. Mars 2 es cuando empieza a romperse esa relación normal y el Mars 3 es cuando ya empieza a haber destrucción de vellosidades. Y ese Mars 3 veían que era muy marcada la diferencia entre pacientes que tenían pelitos más cortos o no los tenían. Entonces a ese Mars 3 le pusieron categorías A, B y C. Eso es una cuestión desde el punto de vista diagnóstico y lo que se fue viendo, lo que no significa que existan categorías o grados de enfermedad celíaca. Lamentablemente se tiende en la vida diaria a comparar y decir yo soy celíaco grado 3A, pero yo soy B. Eso no significa que sos más o menos celíaco. Si el contexto clínico lo dio, los anticuerpos específicos lo dieron y la atrofia estuvo independientemente del grado A, B o C, sos celíaco. Es como estar embarazada. No estás un poquito más, estás embarazada. Listo, ¿se entiende? Entonces también, de hecho hay toda una movida que se intenta sacar esa subcategorización del Mars 3A, 3B o 3C y decir solo Mars 3. Para no confundir. Para no confundir. Obviamente hay mucho interés en esta subclasificación para los trabajos de investigación. Eso es clave, porque cuando uno prueba, por ejemplo, alguna droga, como estamos en la época de los tratamientos para tratar la enfermedad celíaca e intentar curarla, tener una subclasificación y pasar de una categoría 3C a 3B o a 3A es significativo e interesante. Por eso no se la quita completamente. Cuando uno prueba un fármaco y quiere ver eficacia, está bueno saber de que dentro de la atrofia 3 pasaste de un C a un B o de un C a un A, ¿se entiende? Por eso es que todavía se lo intenta tener, pero eso cobra mucha más importancia desde el punto de vista de investigación. En el ambiente y en la vida de un paciente celíaco tenés Mars 3 listo. No significa que por un 3C toleres menos gluten o más pellizcadita de pan que vos que tenés A. ¿Se entiende? Eso quiero que quede claro. Y tampoco eso, pregunto, ¿no? Influye en los distintos tipos de síntomas. No. O sea, no hay correlación. No hay correlación ni con mayor severidad en eso 3C, 3B, 3C, ni con síntomas, ni con niveles de anticuerpo muchas veces. Eso se sabe que no tampoco hay correlación. Por eso es como que desde el punto de vista diagnóstico y para la vida diaria del paciente no es una cosa que ayude mucho. Tenés atrofia, listo, se queda en tenés atrofia. No importa si es A, B o C. Sí para buscar en el seguimiento de un paciente, porque también es muy importante cuando el paciente es diagnosticado, hace la dieta libre de gluten bien y persiste con síntomas, que es un escenario muy frecuente. Obviamente uno tiene, cuando está frente a ese escenario, ver si la transgresión a la dieta te puede tener que ver y también si hubo curación de la mucosa, porque no es lo mismo un paciente celíaco con síntomas que hace dieta y sigue con síntomas también, o que no lo tuvo y que comienza con síntomas y la biopsia te sigue mostrando el mismo grado de atrofia de inicio que aquel que mejoró un poquitito. ¿Se entiende? Las enfermedades que cursan con mayor curación mucosa suelen ser menos severas que las que no. Por eso también es otro escenario en el que interesa. Pero para la vida del paciente y para categorizar al paciente no hay grados de celiaquía. De enfermedad celíaca, perdón. Y también pregunto, ¿sirve también para categorizar y para ordenar y para quizás que sea todo más sencillo, nombrar a una persona celíaca, diagnosticarlo, inclusive a ellos que son alérgicos al trigo, intolerante a la cebada, porque si nos ponemos en detalle debe haber 1000 cuestiones. ¿Todo hace mal o algunas cosas solamente no dañan ese intestino? ¿Qué mundo de intolerancia, sensibilidad y demás? Yo creo que, a ver, dentro de todo esto, cuando hablamos de enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca es única, típica. Se conoce que el gluten es el enemigo, eso activa el sistema inmune. Entonces ahí sí uno habla de sensibilidad. Cuando uno habla de sensibilidad en la parte médica, uno está hablando de involucramiento del sistema inmune y reacciones autoinmunes, antígeno, sea enemigo, anticuerpo nuestro y demás, ¿sí? La enfermedad celíaca entra dentro de ese espectro de enfermedades. Pero hay otras enfermedades que se traducen en síntomas que no involucran la sensibilidad y sí la intolerancia, que es un término diferente. Otra cosa distinta, lo nombraste, es la alergia. La alergia es un mecanismo muy diferente que involucra al sistema inmune, pero es mucho más exagerado. Por eso cuando uno es alérgico a algo, se hincha, se brota, pica, se cierra la garganta, falta el aire. Y eso es muy poco probable y frecuente de encontrarlo en la edad adulta. Porque cuando uno es alérgico a algo, ya empieza con esa sintomatología de chico.
y si llegó a adulto es porque está controlando ese factor, ¿sí? O sea, la alergia es un grupo exacerbado de sensibilidad, la enfermedad celíaca es sensibilidad porque interviene el sistema inmune, y después está el grupo de las intolerancias, que en realidad el mecanismo es otro, no involucra, no tiene que ver el sistema inmune, sino hay una mala digestión de ciertos alimentos en la parte del intestino delgado, y al llegar esos sustratos mal digeridos al colon, donde hay mucha cantidad de bacterias normales y frecuentes, fermentan esos alimentos mal digeridos, y esa fermentación es la que produce síntomas. En esa categoría entra la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, a la fructosa y al trigo gluten, que bueno, ese espectro y esa entidad comparte un poquitito de intolerancia y algo de sensibilidad también, ¿no? Pero sí, es todo un mundo muy digamos, complejo. Pero lo que tiene que quedar claro es que la enfermedad celíaca involucra al sistema inmune. Eso seguro, ¿sí? Eso es lo que decía por ahí. Es la que se daña o puede tener problemas en un futuro si no hacemos la alimentación libre de gluten. Exactamente, porque hay una condición, una predisposición genética y una cosa autoinmune. ¿Se entiende bien marcado? Las intolerancias no. Las intolerancias no tienen una lesión típica, característica ni nada, solo síntomas, y frente al problema o al alimento que me produce la intolerancia yo lo retiro y eso mejora. Pero ahí sí también hay que recomendarle una dieta, una alimentación libre de gluten, pero por ahí te vienen y te dicen, ellos sí pueden decir, un poquito no me hace mal. Claro, ahí, como dice Juanpi, el gluten no tiene capacidad de ser digerido ni absorbido, y en las personas no celíacas sí se elimina por orina y por materia fecal. Ahora, el gluten está en el trigo, en la parte proteica. Después, en el trigo también hay hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono se llaman fructanos y no existe ninguna enzima que los pueda digerir y ser absorbidos. Entonces, cuando hay una alteración en la microbiota intestinal, generan una fermentabilidad que puede dar gases, puede dar distensión, puede dar diarrea, y es mal llamada intolerancia al gluten, porque en realidad no es una intolerancia al gluten, a las proteínas, sino que es una intolerancia a los hidratos de carbono, que son los que tienen la capacidad de fermentar, como la lactosa, como la fructosa. En ese caso, lo que se hace es evaluar el consumo de trigo. Quizás en una primera instancia se hace una restricción, pero después se van buscando umbrales de tolerancia. El intolerante al trigo es una persona que después de un proceso donde mejora sintomatológicamente a través de un plan alimentario, es una persona que quizás 3-4 veces por semana en cantidades controladas puede consumir trigo. No es necesario que controle la contaminación cruzada ni las marcas permitidas. Y como dijo Juanpi, también tenemos dentro de los trastornos relacionados al trigo la sensibilidad al trigo no celíaca, de la cual se desconoce y que ya no es un factor mecánico como es la intolerancia alimentaria, sino que hay una parte inmunológica innata. No se sabe si es el gluten, si son los fructanos, pero creo que estamos más cerca de otro grupo de proteínas, que son los inhibidores de la amilasa tripsina, que también están en el gluten. Esos pacientes son muy difíciles de diagnosticar, solo son capaces de diagnosticarlos los expertos. Y en el caso que Juanpi me diga, ¿es sensible al trigo?, ese paciente va a hacer una alimentación libre de trigo, centeno y cebada por el contenido de ATIS, de los inhibidores de amilasa tripsina, que todavía no está confirmado, pero no es necesario que controlen las marcas ni la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que si consumen gluten haya lesión en el intestino, solo que haya sintomatología. Entonces lo que se recomienda es eliminar las fuentes y después se van buscando umbrales de tolerancia. Pero en la práctica clínica, porque acá sí no tenemos investigaciones, lo que se ve es que el intolerante al trigo tolera 3-4 veces por semana y el sensible quizás tolera una vez por semana, mínima cantidad, o incluso con esa cantidad tiene sintomatología, pero no genera malignidad.
Creo que estoy en ese grupo yo. Bueno, eso Porque en casa es 100% libre de gluten, comemos todo, pero después cuando voy a trabajar o me junto con amigos o hago vida social, no es que ando buscando el gluten desesperadamente, pero me pasa que después tengo cierta sensibilidad por estar acostumbrado a no ingerir seguramente harinas blancas y un montón de cosas. Claro, pero eso tiene que ver con un hábito alimentario Sí, claro. que vos adquiriste, y la sensibilidad al trigo es una patología que está muy en estudio. Sí, sí. Es un tema, la verdad, que bastante complejo. La pregunta tuya partió de intentar diferenciar lo que es enfermedad celíaca de esta intolerancia o sensibilidad al trigo gluten no celíaca. Yo quiero que queden claro que la enfermedad celíaca es una entidad bien definida, con criterios clínicos súper claros, con diagnósticos de laboratorio súper estudiados, con altísima sensibilidad y especificidad se llama, con una lesión típica que mejora después de una intervención. Esa es súper estudiada, ¿sí? La sensibilidad al trigo gluten no celíaca es una entidad que no está del todo clara, pero quiero que quede claro el concepto que ya estamos definiendo esa entidad por lo que no es otra cosa. Entonces, ahí ya nos damos cuenta la vaguedad de esa entidad. Cuando vos definís algo por lo que no es otra cosa, ya te estás dando cuenta de que es bastante complejo poder ponerle y poder detectar, diagnosticar y tratar. Clave es descartar que ese paciente no sea celíaco. Si uno está seguro de que se descarta enfermedad celíaca en el paciente consumiendo gluten adecuadamente, podemos después fijarnos si es parte del trigo, del gluten, pequeña cantidad. Lo primero fundamental es descartar eso. Y después, para poder llegar al diagnóstico, es súper difícil. De hecho, se hizo una junta de expertos para intentar diagnosticarla, y la mejor forma es hacer lo que se llaman ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Es decir, pacientes que tengan supuestamente el diagnóstico de sensibilidad al trigo gluten no celíaca, hay que exponerlos a una alimentación que tenga solo gluten y placebo, y después cambiar al grupo que tuvo gluten a placebo, y al que tuvo placebo pasarlo a gluten, para ver si hubo diferencia en esos grupos, en esos cambios. Se hizo eso y se observó que primero es súper engorroso, súper difícil, costoso hacerlo, y hay mucho efecto nocebo. Muchos pacientes tuvieron más síntomas cuando se lo expuso al placebo que al gluten. Entonces, ya se está demostrando cómo es complejo hacer y diagnosticar eso. Básicamente uno tiene que estar atento en la práctica clínica. No sos celíaco, fantástico. Vemos, y si aparte no tenés alguna otra enfermedad distinta que está haciendo que al consumir algún alimento que tenga gluten te pueda estar dando algún síntoma. No nos olvidemos que existe el intestino irritable, existe la dispepsia funcional, existe la diarrea funcional, que son otras entidades que también tienen que ver no pura y exclusivamente con la alimentación, pero es un factor importante. Entonces, es importante la consulta con un especialista antes de poder llegar al diagnóstico, porque poner el título de intolerante al trigo gluten no celíaco también es estigmatizante. También, si bien está más permitido y se tolera más, restringe mucho de lo social. Eso también es una cosa que quiero que quede claro. Y después otra cosa. A todos nos va a pasar que cuando comemos algo con gluten, una alimentación normal, podemos tener síntomas, pero no por el gluten, como dijo Paz. Hay otros componentes diferentes al gluten. Y hago referencia a lo que dijiste al principio. El trigo que consumimos ahora no es el mismo que había antes. Hoy en día se sabe que tiene 4 o hasta 5 veces mayor volumen ese trigo. Y en eso también, en ese volumen, no solo aumenta el gluten, aumentan las otras sustancias que también nos dan síntomas. Entonces, es muy difícil poder echarle la culpa solo al gluten, y sobre todo que en los alimentos que comemos con gluten, no comemos gluten solo. Muchas veces el paciente viene y me dice: Juan, tengo intolerancia al gluten. ¿Por qué? ¿Y qué comiste? Pizza Fugaceta con cerveza. Fantástico. O sea, solo gluten hubo en esa pizza Fugaceta con cerveza. No hubo queso, no hubo grasa, no hubo fructano. Alcohol. No hubo alcohol, Claro. no hubo gas. O sea, eso también hay que tener muchísimo cuidado. Y uno solo se fija en eso. Juan, soy intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque tomo leche y me cae mal. ¿En qué? Un café cortado con 3 medialunas. Fantástico. O sea, solo la lactosa con la que cortaste la leche del café fue la responsable de que vos tengas síntomas. Por eso también es muy complejo hacer el diagnóstico. Y lo importante también es charlar y aclarar estas cosas. Porque muchas veces el paciente lleva ese concepto y después lo viraliza. Eso. Y ese es el Y gran... ese es el mundo en donde estamos Es viviendo el ahora. mundo, El exactamente. terror a la lactosa, el terror al gluten, el terror al trigo, el terror a los FODMAPs, y creemos que esos alimentos que son naturales son los que nos generan síntomas, pero los estamos consumiendo, como dijo Juanpi, en una comida matriz alimentaria, en un sistema alimentario, o a partir de un alimento industrializado, ultraprocesado, que tiene aditivos alimentarios, que tiene un grado de procesamiento
No estoy comiendo el trigo, no estoy comiendo la lactosa, no estoy comiendo el FODMAPs. Entonces estamos demonizando componentes alimentarios y no sistemas alimentarios, sabiendo que vivimos en una alimentación occidentalizada, donde hay un elevado consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de harinas blancas, de azúcares, de ultraprocesados. Entonces, muchas veces, si uno recibe un paciente y se descartan las patologías orgánicas y se modifica la alimentación más hacia un perfil mediterráneo, ¿sí? Con más aporte de fibra, con más aporte de grasas de elevada calidad nutricional, los síntomas disminuyen. Y no es necesario llegar a las dietas restrictivas, que ahora te va a encantar, que afectan a la microbiota intestinal, porque le sacan el alimento estas dietas. Entonces yo me como un paquete de galletitas, siento que me hizo mal el trigo, elimino el trigo de mi alimentación y con eso se van un montón de componentes que son alimentos para la microbiota y con eso lo relaciono con otros alimentos más, las verduras de hojas verdes, entonces las elimino. Ahora los FODMAPs, que nos prohíben una manzana. Y entonces, ¿qué hago? Destruyo a la microbiota y ahí, bueno, el mundo... Otro mundo para meterse, pero quiero agregar un dato más a la complejidad. Después no nos olvidemos que no es solo matriz, es velocidad de alimentación, cantidad de alimentación y contexto de alimentación. ¿Cuántos de nosotros, cuando comemos esa pizza fugaceta con cerveza en vacaciones en la costa, no nos hace nada? ¿Y cuántos consumiendo agua y ensalada o una porción de un bife en un día de laburo, en 15 minutos que tenés libre, te cae como una bomba? Entonces, ¿por qué echarle la culpa a un componente de una alimentación cuando no tenemos en cuenta un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta también? Las últimas dos para terminar y después les dejo que puedan decir lo que tengan ganas de que por ahí no quedó en esta charla interesantísima que tuvimos. Lo que quería preguntarles es, vos lo mencionaste y medio como que no sé si hay una respuesta o sí, pero bueno. ¿La celiaquía es una enfermedad o es una condición? ¿O primero es una enfermedad y después una condición? Eso como para aclararlo. Y lo último, y me parece importante esto que estuvimos hablando, la celiaquía, como decís vos, autoinmune, daña a nuestro cuerpo y puede tener implicancias en el futuro para un montón de cosas. Por lo menos mencioné algunas cosas para que realmente los que tengan esa condición o esa enfermedad lleven adelante una alimentación libre de gluten de por vida y siempre y a rajatabla, si se quiere. No, bueno, o sea, desde el punto de vista estricto es una enfermedad, obviamente es una entidad patológica. Lo del tema condición es un tema que se intenta hacerlo mucho más abarcativo para no poner solo en el foco de esto, de estoy enfermo y me pasa algo, porque requiere un montón de otras cosas, ¿no? Cambios en el hábito de vida y ese tipo de cosas que tienen que ver con todas estas cosas que Paz mencionó. Pero, o sea, desde el punto de vista estricto es una enfermedad. Esa es la definición, pero hablamos de condición, primero también para no estigmatizar un poco y después por todo lo otro que también viene aparejado, ¿no? Con esto del diagnóstico. Sí, totalmente. Como dice Juanpi, estrictamente es una enfermedad que tiene un tratamiento, como lo tienen otras enfermedades, pero como el tratamiento es la alimentación, y la alimentación, como también mencionó Juanpi anteriormente, está totalmente relacionada en todos los aspectos de nuestra vida, impacta en lo social, en lo psicológico, en la calidad de vida. Tratamos de ser más amables, ¿sí? Y hablar de que tenemos una condición que es comer sin gluten para mantener inactiva a la enfermedad. Síntomas, no. ¿Qué puede pasar si no llevamos adelante obviamente algunas cosas importantes para que realmente no preocupar a los que tienen celiaquía, pero sí que lo tomen realmente seriamente, porque en el futuro pueden pasar cosas? Al existir esta condición que es una respuesta inmunológica y una especie de alerta y poner al cuerpo en un estado de ataque continuo a estructuras propias, por eso es autoinmune la enfermedad, y se desencadena esto frente al ingreso del gluten, obviamente que toda vez que uno come gluten, esto va a ser factible de que suceda este daño, ¿sí? Y afecta al intestino delgado, pero no pura y exclusivamente. Otro conjunto de órganos también, y cada vez se conocen más: la piel, la tiroides, el hueso, el cerebro, la placenta. Es por eso que también, siendo celíaco, uno puede no tener quizá los síntomas típicos a nivel gastrointestinal, porque el intestino puede afectarse o no,
pero también tener, por ejemplo, un hipotiroidismo autoinmune. Puede haber una osteoporosis o osteopenia de causa no conocida, es decir, una pérdida del mineral óseo sin causa aparente. La enfermedad celíaca puede tener que ver con eso. Pueden aparecer lesiones cutáneas, de hecho se conoce muchísima y la más frecuente es la enfermedad de During o dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición como de vesiculitas, o sea, como lesiones llenas de agua en la parte de atrás del cuerpo, que suele picar un montón, no se rasca, después generan como costras. Eso también puede verse afectado. Puede afectarse la placenta también. Es por eso que la infertilidad o los abortos recurrentes también son manifestación de enfermedad celíaca. Entonces, en toda paciente que tenga estos trastornos ginecobstétricos, sin explicación lógica, la enfermedad celíaca puede ser una explicación. Puede haber también manifestación a nivel del cerebro. De hecho, se conocen que hay algunas enfermedades que están asociadas con la enfermedad celíaca. Es decir, no hay que pensar solo en la enfermedad celíaca cuando hay síntomas gastrointestinales, sí cuando existen otros trastornos sin una causa explicable por alguna otra de las especialidades que seguirían esto. Eso es fundamental. Y obviamente el tratamiento hay que hacerlo, porque si comemos gluten estamos afectando justamente eso, y no solo podemos afectar el intestino generando síntomas gastrointestinales, sino también despertar alteraciones en otros órganos como los que comenté. Por eso es fundamental hacer la dieta libre de gluten estricta y de por vida. Muchísimas gracias. A vos. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias por la invitación, sí. Gracias por escuchar Libre de Gluten. Si te gustó el episodio, no te olvides de seguirnos en Spotify y calificarnos con 5 estrellas. Para saber más, podés seguirnos en Instagram como aptocelíacos o en nuestra web www.aptocelíacos.com. Te espero en el próximo episodio.